apreciados estudiantes del tercer año de la carrera de Letras. Soy Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de griego. Con esta presentación estaremos examinando las palabras derivadas del griego desde el punto de vista de la composición y la derivación en el marco de seguimiento del desarrollo del contenido programático. El griego es una lengua originaria de Grecia que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Es la lengua indoeuropea de la que se han documentado los escritos más antiguos. El sistema de escritura que ha utilizado durante la mayor parte de su historia y hasta la actualidad es el alfabeto griego. Por otro lado, muchas lenguas poseen diversos recursos para ir aumentando de manera fácil y práctica su caudal léxico. En el mundo clásico, la composición y la derivación de palabras fueron dos de los procedimientos que mejor supo explotar la lengua griega, hasta convertirse en una de las de mayor riqueza y flexibilidad léxicas que más han influido en nuestro vocabulario. Mediante la composición, la lengua griega obtiene palabras nuevas, reuniendo dos o más palabras en una sola. El adjetivo akros y el sustantivo polis crean en griego acrópolis. Asimismo, llamamos componentes a cada uno de los elementos que intervienen en las palabras y compuesto a la palabra resultante. Asimismo, la composición en griego puede ser de dos tipos. La propia, en la que los accidentes gramaticales solo van en el segundo elemento, boca, mangas, y la impropia, en la que los accidentes gramaticales van en ambos elementos, ricos hombres. Por otro lado, en griego, además, la composición tiene las siguientes peculiaridades. La palabra compuesta posee una unidad íntima de sentido. Posee un solo acento. Los componentes pueden sufrir algún cambio fonético como resultado de la unión entre ellos, como lo tenemos en el ejemplo. Y el primer elemento generalmente tiene raíz pura. Los compuestos en griego, atendiendo a la relación que guardan sus términos y a su significado global, pueden ser copulativos, cuando los términos del compuesto están coordinados, determinativos, donde el primer elemento modifica al segundo, determinativos donde el segundo elemento modifica al primero, y posesivo cuando tienen valor adjetival. La significación de un compuesto en griego no es algo rígido, sino más bien algo vago. Por ejemplo, filóxeno, el que ama a los extranjeros, o el que tiene amigos extranjeros. Según la forma, la composición en la lengua griega se agrupa en dos términos. En primer lugar, con la raíz de un sustantivo o adjetivo.
con una forma casual, con una forma verbal, con el prefijo adverbial o preposición. En segundo término, con nombres o adjetivos que solo aparecen en composición y con palabras que alargan la vocal inicial cuando empiezan por alfa, epsilon y omicron. En general, la composición dentro del sistema onomástico griego estaba basado en un número bastante reducido de nombres que se combinan entre sí de varias formas, que con el tiempo su combinación dejó de tener sentido, como demuestra el ejemplo cómico del nombre del personaje de las nubes de Aristófanes. Al procedimiento de formación de una palabra nueva mediante la acción de morfemas que modifican su significado llamamos derivación. Estos morfemas derivativos se denominan prefijos si van al principio de las palabras o de la palabra, infijos si van dentro de la palabra o las palabras, y sufijo si van al final. Una palabra puede tener uno o varios a la vez. Por ejemplo, bolsillo, bolso, etc. También podemos llamar a la derivación como el resultado de crear una palabra nueva utilizando un lexema con significado conocido al que se le añaden o agregan morfemas que modifican su significado. Asimismo, la derivación puede dar lugar a derivados populares y derivados cultos. Los derivados populares han ido formándose en una lengua hablada a través de los siglos, a partir de las palabras latinas o griegas introducidas directa o indirectamente a través de otros idiomas. Y los derivados cultos son propios del lenguaje científico y de otras ramas del saber. Dentro de estos derivados podemos distinguir a su vez el cultismo, el tecnicismo y el neologismo. La mayor parte de los derivados cultos han sido creados artificialmente a partir de varias raíces griegas. A estas palabras se las conoce con el nombre de helenismo o grecismo, palabras o giros tomados de la lengua griega. El estudio de los derivados de las palabras griegas es un buen método para el aprendizaje del vocabulario. No solo ayuda a grabar el significado de las palabras griegas, sino que también permite profundizar en el íntimo parentesco entre las lenguas griega y española. Si nos fijamos en el siguiente ejemplo del español cátedra o cadera, comprenderemos que en nuestro idioma hay términos que aparentemente no parecen estar muy relacionados. Sin embargo, el estudio del léxico a partir de su etimología nos ayudará a descubrir esos vínculos que de otro modo pasarían inadvertidos.
En el ejemplo anterior, ambas palabras proceden del término griego cátedra, que significa asiento, silla. Lo que ocurrió es que el término cátedra se transmitió por vía culta, mientras que cadera lo hizo por vía popular. En síntesis, en el léxico de la lengua griega, igual que sucede en el español, podemos encontrar palabras simples o las formadas por una raíz a la que se añaden las desinencias propias de su flexión y palabras compuestas o derivadas de las anteriores. Conociendo los procesos de derivación y de composición, se facilita el aprendizaje del léxico griego. Solo hay que saber el significado de la palabra simple o de una raíz, y los prefijos y sufijos más habituales, para poder traducir un número importante de términos griegos. Así, conociendo el significado del sustantivo dixi, justicia, podría deducirse los siguientes: dicastis, dicastirium, dicaios, dicaio, adicos, adiquina, síndicos y pódicos. Luego de analizar el léxico griego, su derivación y composición de las palabras, con las informaciones obtenidas, invito a abrir el link de este video complementario y trabajar con los siguientes ejercicios. Aplicar la síntesis escribiendo 5 términos teniendo en cuenta los sufijos y prefijos en español y traducirlo en griego. Utilizar 10 palabras de los mismos en un breve párrafo. Y deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.